Son las 8:46 de la mañana, estamos aquí en No Hay Derecho y bueno, vamos a dar una buena noticia porque eso es lo que uno tiene que decir cuando el Estado de Derecho logra, digamos, contrapesar lo que a veces son abusos. Los Estados de Derecho, los Estados constitucionales de Derecho tienen poderes del Estado, el Ejecutivo, el Congreso y también tienen el Judicial. ¿Y cuál es la idea? Que se contrapesen entre ellos. Cuando hay una medida arbitraria o algo que puede finalmente reñir con la propia estructura del Estado de Derecho, es el otro poder del Estado el que le enmienda la plana y dice, por aquí hay que corregir esos caminos. Y en ese sentido el sistema de justicia, pese a que efectivamente hay una serie de problemas que por estos días nos ocupan y que están dando cuenta de que es corrupto, hay también algunos jueces y fiscales que avanzan en una dirección distinta y quieren que las cosas, por supuesto, mejoren y cambien. Entonces lo que ha sucedido el día de ayer es muy significativo en ese sentido. Sectores que son habitualmente desprotegidos y claramente vulnerables acuden al sistema de justicia para que en las decisiones de gran impacto, administrativas, políticas, económicas o productivas, sean tomados en cuenta. Y van a un juez y le dice, señor, hay un proyecto de esta naturaleza, pero no nos han preguntado, no nos han consultado, no nos han dicho de qué se trata. Quisiéramos que usted le diga, por favor, de que hagan eso y después continúen con el proyecto. Y hay una noticia interesante que Rocío Mesa, que es abogada, integrante del área de litigio y constitución de pueblos indígenas del IDL, nos va a contar esta mañana. Rocío, qué gusto saludarla, buenos días. Gracias por venir a hablar con nosotros. Buenos días, gracias. Bueno, ¿qué cosa es lo que ha pasado? Contemos a nuestros oyentes de qué proyecto se trata, qué cosa es lo que tenía o buscaba materializar y qué cosa es lo que sentían las comunidades no se estaba haciendo bien para luego recurrir a un juez a pedirle que intermedie, digamos, en medio de ese proceso. Bueno, gracias. Se trata el caso de concesiones petroleras. Ajá. Se otorgó, se suscribió un contrato de licencia de exploración y explotación con dos empresas que han quedado en el proceso. Las empresas son Maurel y Prom y Pacific Stratus. Esas empresas querían explorar, ¿no?, en la zona de Amazonas y Loreto, en los pozo petrolero que está, un lote petrolero que está en esa zona. ¿Qué es el lote 116? Es el lote 116. ¿No es cierto? Ese es el caso, el caso del lote 16. Entonces hubo un proceso y estas dos empresas ganaron, digamos, ¿cómo se llama?, el procedimiento para poder trabajar ahí y explotar el recurso. De acuerdo. El problema es que estos contratos se firmaron sin que hubiera ningún tipo de consulta a las comunidades Aguajún y Huampis que viven en la zona, ¿no?, que digamos cuyos territorios se verían afectados por la exploración petrolera, ¿no? ¿Y por qué era importante y necesario que les consultaran a estas comunidades? Bueno, era importante primero porque son sus territorios. ¿Sus territorios? Segundo, también porque la ley así lo pide, ¿no? Al momento de haberse firmado esos contratos, ya estaba vigente el convenio 169 sobre los derechos de los pueblos indígenas. De acuerdo. Así que, como lo ha expresado ya varias veces el Tribunal Constitucional, estaba vigente el derecho a ser consultados, ¿no? De acuerdo, y en el ámbito, si bien es cierto, el 169 está incorporado con rango constitucional a esta legislación, la ley de consulta previa y su reglamento también obligaban a que se haga un proceso de consulta. Claro, la ley es posterior. De acuerdo. Pero, como digo, ¿no?, según ya reiterada jurisprudencia lo ha determinado, aunque no hubiera ley. De acuerdo, ya había el mandato del 169, que es como una ley incorporada al ámbito nacional. Ya de acuerdo, solamente quería manejar los tiempos, pero digamos, entonces ya estaba el 169 efectivamente en vigencia y se debió consultar. ¿Y no se consultó? No se consultó. ¿Qué hicieron las comunidades? ¿Qué comunidades son? ¿Mencionaste? Aguajún y Huampis. ¿Ya? De Amazonas y de Loreto. De acuerdo. Entonces, ¿qué hicieron ellas? Con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil como el IDL, el CAP, Cooperación, etcétera, presentaron una demanda de amparo contra Petroperú y las empresas, ¿no?, por omisión de consulta. Este proceso, que se inició en 2014,
logró una sentencia de primera instancia el año pasado. Ajá. El juez Macedo expidió su sentencia declarando fundada la demanda, ¿ya? Y declarando nulos los contratos petroleros, ¿no? Y exigiendo que se consulte a las comunidades y se obtenga, no solamente, o sea, que se consulte y se obtenga su consentimiento. Ahora, esto es bien importante decirlo, porque la consulta no es lo mismo que el consentimiento, ¿no es cierto? O sea, lo que el juez dice, esto no va si no se consulta y se obtiene el consentimiento. Cuéntanos, oyente, cuál es la diferencia, que no es muy sutil, porque es bien importante. Sí, en el caso de consultar es preguntar, ¿no? En realidad la ley, para la ley y sobre todo para el convenio 169, la consulta es un proceso. Ajá. Es un proceso que puede tener varios pasos, ¿no? No es solamente un taller que dura 4 horas en los que consultan sí o no, no es eso. Pero bueno, una cosa es la consulta, es obtener la opinión de los pueblos, ¿no? De los interesados, saber lo que piensan, ¿no? Qué cosas se pueden mejorar, etcétera. Pero el Estado decide. El Estado al final, decide, exactamente. De En el caso del consentimiento, son las comunidades las que dicen sí, nosotros deseamos que se haga este proyecto, o no deseamos que se haga este proyecto. O sea, la decisión está en las comunidades indígenas, Sí, en el caso del consentimiento. Son casos excepcionales, ¿no? Ajá. No es que la ley ni el convenio imponga esto como un veto, no. De acuerdo. Son casos excepcionales y para el juez Era una este situación caso excepcional. valía la pena, digamos, Porque ¿cuál es la diferencia? Porque en el consentimiento lo que tiene que pasar es, hay riesgo de tal magnitud de la posibilidad de que pueda desaparecer esa comunidad o distorsionar su vida cotidiana, de tal manera que tienen que decir si están de acuerdo con eso que va a cambiar o no. De acuerdo. Entonces van a un juez y el juez dice que se pare y consentimiento. Y esto se apela, me imagino, por la otra parte. Así es, se apeló. Y justamente ayer se publicó la sentencia de segunda instancia. Esa sentencia de segunda instancia. Y es una sala, ¿no es cierto? Ya no es un juez, sino una sala. Exactamente, es la segunda sala civil de la Corte Superior de Justicia de Lima. Ajá. ¿Y qué ha dicho? Este juez ha confirmado en parte, ¿no? La sentencia anterior. La diferencia es la siguiente. En la primera instancia, el juez ordenó que se declararan nulos los contratos. De acuerdo. Nulos los contratos. Esta vez, en esta segunda instancia, el juez no los ha declarado nulos. Ajá. Ya. Ha dicho que se suspendan las actividades. De acuerdo. Mientras, o sea, para que pueda continuarse, se necesita que se consulte a los pueblos interesados. Ajá, ya, muy bien. Entonces lo que digo, o sea, digamos, yo que es confirmatoria en el sentido de que cree que la consulta es inevitable y que se tiene que hacer. En eso coinciden las dos. Sino que el primero dice que se anule todo y el otro dice no, que no se anule, que se pare, que se consulte y que dependiendo de eso que se siga. Claro, como lo ha dicho el juez en la sentencia, es subsanable, no es un problema que tiene una solución legal y está establecido en la ley. Otro tema interesante es que el juez también ha dicho que se debe consultar el estudio de impacto ambiental y que este estudio de impacto ambiental debe ser no solo consultado, sino tener el consentimiento de los pueblos indígenas. Ajá. Para ser aprobado. En esta instancia, en la segunda instancia. En esta instancia. Ya, eso hace de esta sentencia una sentencia muy especial, ¿no? Realmente importante, porque si no me equivoco, creo que es la primera vez que un juez exige que un estudio de impacto ambiental no solo sea consultado, eso se lo ha pedido antes, sino que se obtenga el consentimiento de eso es bien importante, ¿no? Sí. O sea, primero porque los estudios de impacto ambiental no se consultan nunca, ya que se consulten es importante, y lo otro es que una vez que se consulten, ahí se determine si ellos están de acuerdo o no, y que eso sea determinante para la decisión posterior. Sí. ¿No? Es bien importante. Ahora, ¿y esto es posible apelarse de nuevo o ya no? No, el proceso termina aquí. O sea, ya es proceso ya no. Un cierre definitivo. O sea, ya esta es instancia máxima, ya no se puede apelar. Sí. Entonces, ahora se podría, ¿no? Quizás, digamos, dependiendo de lo que vean conveniente las empresas sí, se podría iniciar un amparo contra amparo. Ajá.
Pero bueno. Pero ya, digamos, daría la sensación Qué de que en realidad, o sea, no quieren cumplir algo que el Ya sistema de 2 justicia veces. entiende razonable. Exactamente. Además, porque no están yendo por la nulidad, están diciendo, oigan, Exactamente. paren, hagan la consulta y siguen trabajando, Claro. no hay ningún problema, la gente no se opone a eso. Sin embargo, claro, puede pasar eso. Pues puede pasar lo otro también, que se allanen y hagan la consulta, como ha pasado en otros casos, ¿no? Exactamente, sí. Y no es que se han caído los proyectos, sino que salen, pero con más legitimidad, además. Claro, no hay que olvidar justamente lo que decimos, ¿no? Que para el juez ha ordenado que se realice un nuevo estudio de impacto ambiental y que debe ser consultado y tener el consentimiento. Eso Ajá. sí es un tema importante, ¿no? Que no se debe dejar de lado, pero se puede lograr, ¿no? Yo creo que se puede lograr, si se logra establecer un diálogo intercultural realmente, es decir, hacer un proceso importante, interesante, incorporar a las comunidades y todo, no tendrían por qué las comunidades decir, oye, no quiero porque solo se me ocurre. Claro. Lo que están diciendo ahora es, no se puede hacer un proyecto de esa envergadura sin decirme nada. Claro. Y venir de pronto y va a amanecer y hay un proyecto acá desarrollándose. Ujú. Eso es lo que el juez asumió. Bueno, ya si se hace la consulta se verá qué es lo que deciden las comunidades, que son las directamente afectadas, sus territorios van a ser directamente afectados, ¿no? Veremos, se vería, ¿no? En ese caso, cuál es la imagen que tienen las comunidades de las empresas, ¿no? Petroleras. Sí. Yo creo que sería Bueno, pero hasta ahora, Rocío, han tratado de evitar que el Poder Judicial se pronuncie en la dirección que se ha pronunciado. Ujú, De hecho, yo he visto ahí Sí, exacto. conocidos abogados, ahí de varios estudios, defendiendo la postura del otro lado, pero claro, los jueces son independientes y han decidido darle razón a las comunidades indígenas. Entonces, ¿qué toca ahora? Ya las medidas administrativas, ¿tienen que paralizarse todo? Sí, se tiene que paralizar todo, ¿no? Hasta que se realice la consulta. ¿Y cuánto es razonable en tiempo que para esta consulta, más o menos, de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen? A ver, es consulta en 2 regiones, ¿no? Ajá. En Amazonas es es en el Cenepa, sí, en el distrito de Cenepa, y en Loreto es en el Atem de Marañón. De acuerdo. Bueno, la población ahí es, para ser un pueblo indígena, es relativamente numerosa, ¿no? Ajá. Habría que ver de qué manera se hace la consulta, ¿no? De acuerdo. Pero unos meses, Sí. por lo menos, ¿no? O sea, esto podría pasar hacia el próximo año ya, Sí, sí, digamos, sí, tranquilamente, unos 6 meses, más o menos, para hacerlo Ujú. debidamente. ¿Qué es lo que correspondería para que después no tenga problema Ujú, esto? exactamente. Y que tenga y goce de un ambiente lo suficientemente, digamos, dentro de lo posible armonioso con el entorno, con las comunidades, y que siga adelante y ya se beneficie. Ujú. Bueno, es una magnífica noticia. Entonces, Rocío, te agradezco muchísimo por haber venido a contarnos esta buena noticia. Felicitaciones por el trabajo, a ti, al equipo, ¿no es cierto?, del Litigio Constitucional y Pueblos Indígenas del IDL, que hace un excelente trabajo, y la verdad que creo que esto es una manera de que ahí donde la política no resuelve, un sistema de justicia vinculado a los intereses fundamentales de los pueblos indígenas y en general la población hace lo que corresponde, ¿no? Quisiera destacar aquí el trabajo sostenido de los líderes indígenas que han estado participando en el proceso, ¿no? Sí. Severio Cayap y Bryce Pérez, ¿no? Que han sido dos puntales, digamos, en este proceso. Importantes. Y resaltar también el trabajo, digamos, porque han trabajado en una plataforma del CAP, de cooperación, Sí. que ha sido también bien interesante y bien SAIPE importante, también ¿no? participa. Y SAIPE ha participado también. Un saludo a todos los colegas de decisiones que también hacen un trabajo impecable, la verdad. Rocío, muchísimas gracias, Gracias. por haber venido. Son las 9 en punto de la mañana. Voy a ir a una pausa. Enzo Anchante está con la información a esta hora, ¿no es cierto? Y regresamos después de que él nos cuente los titulares de esta hora. Adelante.